en el libro del Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Aleluya. Primer libro de la Biblia, primeros versículos o capítulos, capítulo 6. Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Señor, bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos, no dejen de alabar al Señor, de bendecir a Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Muy bien. Están muy calladitos todos. ¿Ah? Están tristes. Gloria a Jesús. Miren, no hay nada más lindo que sentarse a escuchar la palabra de Dios. Eso es una bendición. Bienaventurado el que lee y oye, ¿no?, las palabras de esta profecía, dice Apocalipsis. Gloria al Señor. Somos bienaventurados. Bien, hoy quiero hablar acerca de la violencia humana, la violencia que fue la raíz del diluvio. En la época antigua fue la violencia la que ocasionó que Dios decidiera el fin de toda carne y que enviara un diluvio sobre la tierra. Y claro, la violencia tiene sus razones, la razón de ser, que de hecho no justifica la violencia, sino que más bien muestra el porqué de la violencia. La violencia, en primer lugar, como lo dice acá, es porque toda carne se corrompió. Es decir, desviaron sus caminos rectos por caminos malos, corruptos. Y esto fue generando violencia porque en esos caminos malos se comenzó a tener abuso sobre otras personas, se abusaba de ellos, se cometía injusticias. La injusticia es una de las razones poderosas para que exista la violencia. La gente clama por justicia cuando se ven despojados de ella, cuando ven que hay gente inocente pagando culpas o víctimas de hombres perversos, de mujeres perversas y malas. Entonces la gente sale y reclama justicia. Pero, amado hermano, la injusticia enardece aún más a las personas cuando aquellos que pueden impartirla, aquellos que pueden por medio de la justicia crear orden, no lo hacen. Entonces la gente se siente desamparada, la gente se siente que al no haber justicia de parte de las autoridades, entonces hay que emplear la justicia por su propia mano. Es decir, que cada persona comienza a tener pensamientos ya de violencia a causa de que no encuentra seguridad ni amparo por medio de aquellos que deberían generar esa tranquilidad y esa protección. Bendito el nombre del Señor.
El Perú en este momento atraviesa una situación de violencia muy fuerte a causa de la gran cantidad de robos, crímenes, cupos y una serie de extorsiones que se cometen. Entonces llega un momento en que las autoridades brillan por su ausencia. En un país que tiene soberanía, deja prácticamente de tenerlo porque no hay un soberano que pueda poner orden, que pueda traer tranquilidad y garantizar paz. Entonces, el pueblo se va levantando y se va levantando primeramente con un grito de protesta, luego con acciones ya de agresividad, de ataque contra ellos, contra los que consideren que son los causantes de todo este mal. Y luego, la tercera etapa, que es la más complicada, es cuando ya se levantan en armas y ya comienzan a matarse unos a otros. Así fue en los días de Noé. En los días de Noé la violencia comenzó a aparecer porque cuando se habla de corrompimiento, no se habla mucho del corrompimiento del pueblo, sino se habla del corrompimiento de las autoridades. El corrompimiento del pueblo, de los pueblos, es una consecuencia de la falta de justicia, de seguridad, de la falta de orden establecida por las autoridades dentro de la ley. Entonces el pueblo comienza a desobedecer y comienza a entrar al vandalismo cuando no tiene quien establezca el orden. No hay el orden de autoridad. Entonces no se puede culpar a los pueblos por la violencia, porque no es que empezó en ellos. Ellos son solamente una consecuencia. Ellos surgen en violencia a causa de la falta de un buen gobierno, de una estabilidad, de una paz. Entonces, cuando la Biblia habla de que se corrompió, se empieza por los que primeramente establecen justicia, establecen orden. Es como en una familia, ¿no? En una familia, cuando el padre y la madre se corrompen, ¿qué usted puede esperar de los hijos? Pues los hijos van a hacer lo que quieren, porque el papá ya perdió su autoridad, perdió su moral, perdió el orden, ya no establece orden, ya no tiene moral para exhortar, para corregir, porque está en malos pasos. Un padre y una madre que hacen cosas malas desfiguran el entorno familiar que tienen y se genera una anarquía. Una anarquía es cuando todo el mundo hace lo que le da la gana porque no hay autoridad. Entonces, de la misma forma, una nación, cuando sus autoridades, comenzando desde el presidente como cabeza y todos los que tienen cargos importantes como ministros o congresistas, como jueces, fiscales, policías, fuerzas armadas, todos los que tienen a bien garantizar una protección constitucional, establecer el orden, cuando estos dejan de cumplir sus funciones como debe de ser y permiten que la corrupción aumente, entonces el pueblo se degenera. El pueblo se corrompe ya, el pueblo ya no tiene caso tratar de ordenarlo porque ya entraron en una faceta donde cada uno hace lo que mejor le parece. Cuando usted lee en el libro de Jueces, en el último capítulo y en el último versículo, el libro de Jueces termina diciendo: y toda la nación, todo el pueblo, todos los hombres hacían lo que mejor les parecía porque no había juez en Israel. Esa palabra indica la gran verdad de la corrupción y el desorden de los pueblos. Todos hacían lo que mejor les parecía
porque no había juez, o sea, no había autoridad. Al no haber autoridad, pues todo se descarrila, todo se desenfrena, no hay orden y por lo tanto no hay paz. Entonces es un caldo de cultivo para la violencia. La violencia comienza a aumentar porque la insatisfacción conduce a eso. La falta de justicia, el abuso, la explotación, el crimen que no es juzgado correctamente ni encarcelado los delincuentes, la falta de honradez, el robo, todos esos actos vandálicos hacen que la gente sufra y este sufrimiento los lleva a la violencia. Llega un momento en que la gente ya no soporta y entran a tallar en violencia, ¿no? La violencia familiar es uno que estadísticamente es uno de los más altos en nuestro país, en el Perú. Hay mucha violencia familiar, mucho maltrato, mucha humillación en ambos sexos, sea del esposo para con la esposa y los hijos, o de la esposa para con el esposo y los hijos. Porque a veces las mujeres se victimizan como el sexo débil, pero hay un alto porcentaje de mujeres que maltratan, que humillan, que abusan también de sus esposos. Entonces, cuando se hace un análisis equitativo y se descubre que hay una estadística alta de violencia familiar, hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Las estadísticas, amado hermano, no mienten. Las estadísticas son un cálculo exacto de lo que está pasando en ciertas áreas de la población. Una de las cosas que un gobernante debe tener en cuenta son las estadísticas. Es lo primero que tiene que hacer en cada rubro, en cada aspecto de la vida social del país. Se tiene que sacar estadísticas. ¿Cómo estamos en el campo familiar? ¿Cómo estamos en el campo laboral? ¿Cómo estamos en el campo estudiantil? Que abarca colegios, abarca universidades, academias, institutos, etcétera. Entonces las estadísticas señalan claramente la afectación que puede haber en estos campos. Entonces inmediatamente hay que tomar medidas urgentes para controlar y contrarrestar estos males. No se puede dejar que esto prosiga, porque si prosigue va a llegar un momento en que ya no va a poder ser controlado. Entonces la fuerza va a tener que ser mayor y no se quiere llegar a eso, porque no se puede llegar con más violencia a la violencia. La violencia hay que llegar con estrategia, hay que llegar con respeto de la ley, hay que tomar control de los que generan la violencia, hay que castigar a los que generan la violencia, ponerlos como ejemplo. Y esto es un campo muy amplio, hermano, muy amplio, porque cuando hay corrupción, la corrupción abarca muchos eslabones con la cual se ha construido la violencia. Entonces, tenemos un poder judicial que está dañado y por lo tanto no se puede encontrar seguridad legal, no hay una garantía constitucional que ampare a la población, a cada individuo que merece ser amparado por la ley. Tenemos un ministerio público que no castiga al malhechor, una policía nacional que está también enredada en muchos actos ilícitos de sobornos y de cosas que no son buenas, y que lastimosamente cuando ellos actúan bien no tienen el amparo ni el apoyo de los poderes que están por encima de ellos, como es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces se ven cruzados de brazos y
llega un momento en que se llegan a hartar de impotencia, porque ellos capturan al delincuente y el delincuente se ríe de ellos, porque en 24 horas ya está afuera nuevamente. Entonces, estos eslabones de corrupción van generando, pues, ¿no?, una crisis muy grande que también está en las más altas esferas del gobierno, ¿no?, entre ministros, congresistas, presidentes, que muchos de ellos están presos, gloria a Dios, a causa precisamente de la corrupción. Y luego tenemos un centro penitenciario que está totalmente dañado en sus estructuras de autoridad. Allí reina la droga, ahí reina la prostitución, ahí reina el AMPA. Desde allí se dirigen una serie de operativos del AMPA para poder extorsionar, secuestrar, matar, robar y hacer tanto daño. Desde las mismas cárceles, que no son un centro de regeneración, sino más bien parece un centro de práctica para el mismo delincuente. Como que allí aprenden más. Allí se perfeccionan en el AMPA. Entonces, no hay forma de poder controlar esas directrices de esos capos de la mafia que están presos y que desde ahí dirigen y organizan sus operativos malignos. Entonces, cuando seguimos analizando y seguimos viendo, nos vamos encontrando que cada eslabón está lleno de pus, de materia, está totalmente corrompido y no se puede controlar. Ahora, no solamente en el campo de la delincuencia, del AMPA, existe esto, también está la injusticia y el abuso dentro de las entidades donde la población acude para pedir ayuda, como por ejemplo los hospitales. Los hospitales o centros de salud se supone que están subvencionadas por el gobierno y por el propio dinero de los asegurados para tener una buena atención, para tener medicinas y para que en caso de emergencia puedan ser atendidos satisfactoriamente. Sin embargo, es todo lo contrario. La gente aporta mensualmente su dinero de su trabajo, esperando encontrar en el seguro social, por ejemplo, una alternativa para tener salud. Porque hay gente que se enferma de tantas cosas, algunos necesitan operación, otros tienen enfermedades crónicas que hay que seguirle todo un tratamiento hasta que se muera. Otros tienen que tener terapias de una cosa, terapias de la otra, hay que sacarles ecografías, tomografías, radiografías, en fin, una serie de análisis. Y resulta que en estas entidades que son del Estado, que están subvencionadas supuestamente por el Estado y por los aportes de los asegurados, no hay ni medicina ni atención adecuada. Las citas son cada varios meses, dependiendo de qué enfermedad tenga, y pueden darle cita para cada 6 meses y usted está que se muere de dolor, está usted angustiado, está desesperado, se está empeorando cada día porque la enfermedad avanza rapidísimamente, en cuestión de minutos el cuerpo se va empeorando. Y que les den una cita para acá 3 meses, 6 meses, es un acto criminal. Bendito el nombre del Señor. Yo me fui al seguro hace poco y dije, pues tengo tiempo aportando mi seguro, pues ahora que quiero saber cómo estoy, quiero hacerme un chequeo general, voy a ir para que me haga un análisis. Y llegué, la doctora que me atendió, medicina general, me comenzó a hacer preguntas y le comencé a hablar de ciertas afectaciones que tenía y que necesitaba un chequeo general. Ella me dijo que muy bien, que no había ningún problema, y me dijo para la vista, para la nutrición, para una ecografía, para su estómago, para ver en el laboratorio todo lo que es cuestiones de su sangre y ver si tiene colesterol, si tiene lo que sea que tenga. Y yo estaba contento porque dije, vaya, con todo esto me van a hacer un chequeo firme y maravilloso. Y me voy a la oficina donde se sacan las citas para cada una de estas cosas.
Y cuando ellos ven eso, me dicen, bueno, venga, en estos momentos análisis no le podemos hacer porque no hay reactivos, así que véngase de aquí a 6 meses o llámenos de aquí a 6 meses para ver si tenemos reactivos. Porque no podemos hacerle análisis a nadie. Yo digo, en un hospital que no le pueden hacer análisis a un paciente, ¿cómo va a saber lo que tiene? ¿Cómo lo van a curar? Porque si no tengo un análisis, el médico al menos no va a poder determinar ni lograr un diagnóstico si no tiene un análisis. Y que le digan a un paciente, venga de aquí o llame de aquí a 6 meses para ver si hay reactivo, porque no hay reactivo para hacer los análisis. Oiga, hermano, a mí yo no sabía si molestarme o reírme. Opté por lo segundo, me eché a reír. Le digo, señorita, pero de aquí a 6 meses para ver si es reactivo, eso es inconcebible. Sí, pues, señor, me dice, pero es que no tenemos, ¿no? Y nutrición no podemos tampoco de aquí a 2 meses porque la nutricionista se ha ido de vacaciones y no tenemos. Para la vista, haga su cola a partir de la noche y hasta el día siguiente, donde a las 7 de la mañana cerramos con el grupo que ha entrado. O sea, hay que amanecerse en la calle toda la noche para que le revisen a uno la vista. Bendito el Señor. Y bueno, otras cosas más. La cuestión es que cada cosa que fue encomendada por la doctora para que me pudieran ver, ninguna de ellas se pudo. Porque todo era negativo. Entonces, cuando yo veía a la gente sentada, hombres, ancianos, mujeres, niños, parecían zombies, hermano. Gente muy pobre, gente sentadita allí, desesperados, con dolor, buscando desesperado que el médico les vea, pero no podían hacerle nada. Imagínense a alguien que necesite una operación urgente, si no tiene un análisis, una radiografía, ¿qué le van a operar? Pues no pueden operarle. Entonces la gente se muere. ¿Cómo es que un sistema de salud en un país donde hay recursos, porque tenemos un PBI, que es el Producto Bruto Interno, tenemos un PBI satisfactorio, donde eso muestra la capacidad económica de un país? ¿Cómo es posible que tengamos un estado de salud o un sistema de salud tan deplorable, donde la gente se muere? O sea, es un acto criminal. Es un acto criminal porque la gente se muere. Y las autoridades están puestas para defender la vida, darle calidad de vida al individuo, porque para eso es que la sociedad paga sus impuestos. En otros países que son países desarrollados, Japón, Europa, Estados Unidos, Asia, estos países la gente reclama y los lleva a la corte, a las autoridades, porque ellos tienen derecho a reclamar porque están pagando sus impuestos. El impuesto es un dinero que aporta cada ciudadano que trabaja con la finalidad de proveer una calidad de vida a la sociedad, creándole carreteras, estableciendo una agua potable higiénica, estableciendo un medio ambiente ecológico donde no haya contaminación ambiental, estableciendo la salubridad, estableciendo la salud, estableciendo educación, es decir, vivienda, toda una serie de beneficios que son el resultado de los impuestos que paga un ciudadano. Así es como funciona. Entonces, usted en un seguro social de salud, usted está pagando. O sea, no es que usted está pidiendo misericordia o que tengan piedad de usted que no tiene dinero. No, usted está en un seguro porque usted ha venido por años aportando. O sea, no es gratis. Usted ha trabajado y usted ha aportado dinero. Y usted tiene el derecho de recibir un tratamiento porque para eso aportó tantos años. Pues entonces, ¿para qué van a aportar si no van a recibir una atención? Es como que usted guardara su dinero en el banco
por 15 años, 20 años guardando dinero en el banco y al final no tiene fondos. No hay dinero. Y mi dinero no hay. O sea, es una locura. ¿Cómo no voy a, si vengo 20 años aportando en el banco, cómo no voy a tener dinero? Es igual. En el Seguro Social, 20 años de aportaciones y no tienes salud. No te pueden hacer un análisis, no te pueden hacer un chequeo porque no hay los insumos o el personal, etc. Es un acto fuera de sí. Y les decía, en los países desarrollados, la gente reclama con autoridad y los lleva a la corte. Les hacen una demanda al hospital, al seguro, al gobierno. Les hacen una demanda. Un solo individuo le hace una demanda al gobierno. Y los jueces hacen un estudio del tema y si son culpables, si son responsables, tienen que dar una reparación económica tremenda y tienen que atenderlo. Es un lío tremendo. O sea, no es como en los países nuestros subdesarrollados, donde no hay una autoridad, donde no se respeta la ley, donde el que tiene plata ese domina y los gobiernos hacen lo que le dan la gana. ¿Por qué? Porque no hay autoridad, no se respeta la ley. Pero los países desarrollados son precisamente países desarrollados porque respetan su ley, respetan su constitución, hacen que se cumpla la ley. No importa quién sea, por eso usted ve que en Estados Unidos a los presidentes los denuncian y tienen que ir a corte, no porque es el presidente que no le podemos tocar, no. Si está bien fundamentada la denuncia, puede ir preso. Puede ir preso. Por eso cuando hay pues jueces probos, ¿no? Cuando estamos en un estado de legalidad, pero un estado de corrupción, donde los jueces no son probos, donde los fiscales no son probos, donde los gobiernos no son probos, eso es complicadísimo. Es complicadísimo. Entonces es allí donde se nace la violencia. Ahí donde empieza a surgir entonces la insatisfacción, la amargura. Porque usted se imagina tener un niño en sus brazos, un hijo, o a su papá o a su hermano, y llevarlo al seguro donde se ha portado tantos años y que no haya medicina y que se muera su hijo. Eso para usted es un dolor y una ira muy grande. Entonces usted está con esa ira por dentro. Y usted puede reaccionar de mil formas, no se sabe cómo va a reaccionar. Porque hay gente que dice, se muere mi hijo, yo vengo y meto una granada, meto bala, hago no sé, los mato. Y no le hacen caso y muchos ejecutan sus palabras. Porque ya eso está en su mente, eso está en su corazón. Y hay una violencia allá. Entonces las instituciones como la salud, como el sistema educativo, que también es otra degeneración. El sistema educativo es una degeneración total, por lo cual no hay un sistema que lleve a los niños no solamente a tener conocimiento de cultura general y de toda materia científica, sino que tampoco tienen un ejemplo a seguir. Tampoco hay una ayuda en ese sentido, porque el ejemplo principal está en el hogar. Pero el colegio, de donde están los niños de primaria, secundaria, ellos necesitan tener una fuerza que contribuya a la educación, a la formación, al respeto, al honor, a tener conciencia de lo que es justicia. O sea, al no haber eso, que antes lo había. Antes los profesores eran profesores que se ganaban el cariño y se ganaban el respeto. Ahora ya no. Ya. Ahora están metidos en esta cuestión de la ideología de género, que el niño, que si es hombre, que si es mujer. O sea, ese es el punto principal ahora en la educación aquí en el Perú y en el mundo entero. O sea, se han abocado a eso. Y han perdido el sentido de lo que es los lineamientos de formación, ¿no? De orientación básica del educando. O sea, esas cosas han ido desapareciendo. Cuando yo hablo así,
No parezco pastor, más parezco político, hablando, pero no, les estoy hablando como pastor, porque entiendo perfectamente cuáles son las deficiencias que existen en nuestro medio. Y estamos tocando un tema bíblico que habla de la violencia. Entonces, estas son las razones principales por las cuales hay violencia en un país. No solamente en el Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil. Todos estos países que son fronterizos, que son cercanos al Perú, que son sudamericanos, tienen los mismos problemas, son similares. También hay corrupción en los gobiernos, también hay líos, hay problemas. Parece como que todos fueran cortados con la misma tijera. Y esto ha generado violencia. Por eso hoy en el Perú uno de los flagelos más grandes que tenemos es la violencia. La ola criminal que crece. Cada día yo no veo noticias, no las veo, no las quiero ver. Cuando a mí se me entra para ver y prendo en las mañanas la televisión para ver una noticia, lo tengo que cambiar o me voy a YouTube o busco otras cosas porque ver la noticia es ver la fama que le hacen a los delincuentes. Uno ve cómo uno robó, cómo le mató porque para quitarle el celular le voló la cabeza, al otro que lo mataron, a la otra que esto, al otro. O sea, digo, Dios mío, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Y las autoridades, no hay una estrategia, no hay un plan, no se ve un control. Hermanos, y no es una cuestión complicada, como muchos creen, no, pero para controlar la delincuencia en el Perú, uy, eso va a pasar muchos años. Es mentira, hermano. Eso es mentira. Todo está en cuestión de una buena estrategia y de tener la capacidad y la autoridad para ejecutarla. Y eso es todo. Se toman medidas. Nosotros tenemos en el Perú un servicio de inteligencia muy bueno, hermano. Muy bueno en la policía. Un servicio de forense en la policía que es extraordinario. Ellos pueden detectar y sacar rápidamente al criminal. Logran capturar, cuando ellos quieren capturar a un delincuente, lo capturan en 24 horas. No es algo fuera de lógica o que sea imposible, no. Cuando la policía quiere algo, lo logra y lo hace rápido. Y muchas veces no tienen la logística, no tienen los equipos, no tienen, porque no les dan. O sea, hay una despreocupación total, no por la policía, sino por la ciudadanía. Calidad de vida, amado hermano, abarca todo en un país. Un gobierno tiene que darle calidad de vida. Cuando usted vota por un presidente, cuando usted vota por un congresista, usted está votando por alguien que le va a brindar garantía y calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Que yo puedo caminar con tranquilidad por las calles. Que yo voy a tener un sistema de salud competente que me va a ayudar. Que mis hijos van a tener un sistema educativo acorde a la tecnología de punta y a la ciencia y van a ser muy bien formados y educados. Que vamos a tener pistas y carreteras para que todos los insumos y todos los cultivos que hay en el país puedan ser rápidamente sacados por todos puntos del país y tengamos abundancia de cosas. Que tengamos un agua potable saneada hasta con vitaminas como hay en Estados Unidos. El agua, hay unas llaves en las calles donde usted puede tomarla directamente del caño, como llamamos acá, y está vitaminizada esa agua. Es increíble. ¿Por qué acá no se va a poder? ¿Por qué no podemos tener un orden en cuestión de los vehículos, del sistema vehicular, que es un desorden terrible? Hay una situación, hermano, que es escandaloso. Ver la forma en que manejan, la falta de respeto. Todo el mundo se pasa la luz roja como si nada. Hay un peatón y le pasan por el costado rozándole. O sea, no respetan, no hay respeto y nadie establece un respeto. A veces en una esquina hay una tuburización de carros que están allí unos con otros.
enredados, y el policía de tránsito está más allá con su celular chateando y no hay un orden. Entonces, eso hace que la población se vea desorientada y confundida y diga, ¿qué hacemos, no? Esto no da para más. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? En Estados Unidos, le pongo como ejemplo porque yo tuve un caso allá, me pasó un caso. Yo era un hombre que me gustaba mucho manejar rápido. Iba a alta velocidad, me gustaba. Dominaba el vehículo, pero arriesgaba mi vida, arriesgaba la vida de los demás. Pero uno se acostumbra y no estaba bien. Pero en Estados Unidos, un día, yo iba por la autopista y yo no me di cuenta, porque no se siente la velocidad con el carro cerrado, no me di cuenta que yo iba a un exceso de velocidad donde el máximo era 55 millas por hora y yo estaba casi en 80, yo estaba en 78 millas por hora. Cuando yo veo el velocímetro, me doy cuenta que estoy en alta velocidad y inmediatamente pongo el pie en el freno y levanto mi cabeza, pero ya el policía me estaba apuntando con el medidor de velocidad y captó mi velocidad y me prendió la luz del carro, de señal de la policía, ¿no? Entonces mire que él estaba estacionado a un costado de la carretera. Yo he pasado por su lado y cuando he mirado por el espejo ya estaba atrás mío ya. Ya estaba atrás mío con las luces. No te prenden sirena, solo las luces. Entonces me estacioné. El policía vino, me preguntó que a qué se debía que yo venía tan rápido. Le dije con sinceridad que yo no me había dado cuenta, que en realidad cuando yo vi, yo mismo no me había dado cuenta de la velocidad. Me dijo, lamentable, voy a ponerle el ticket, que es la papeleta que le llaman acá. Y entonces me pusieron el papeleta. Y me dice, y si usted no tiene para pagar, usted va a ir a corte. De aquí a 30 días, usted se va a presentar en el juzgado tal, aquí le dejo la dirección. Y aquí está también mi número por cualquier cosa que usted necesite una información, me llama. Así que buenas tardes, siga nomás. Y me fui con mi papeleta. La papeleta eran como 400 y pico de dólares. Entonces, no tenía en ese momento para pagar. Esperé llegar a la corte y llegué a corte. Entré al juzgado. El juez me preguntó, ¿no? Primero preguntó al policía que estaba allí y le dijo, cuéntame qué pasó. El policía dice, bueno, eran la hora tal de la tarde y de repente yo vi un vehículo que venía de tal lugar a tal lugar y puse la señalización de la velocidad y el hombre estaba pues en alta velocidad, ¿no? Entonces me acerqué, le pedí los documentos, le pregunté que por qué venía, me dijo que no se había dado cuenta y esa es la razón por la cual está aquí. Entonces me pregunta a mí que cómo me declaraba, si culpable o inocente. Le digo, bueno, culpable, pero en realidad no me di cuenta. Bueno, ya. Entonces, sentenciado, tiene que pagar la papeleta, ¿no? Y ponerle puntos a su licencia de conducir. Y eso es grave, poner puntos en la licencia. Entonces yo le digo, señor juez, yo estaba con un traductor. Le digo, quisiera que por favor, mire, yo llevo más de 2 años en este país manejando y nunca he tenido un ticket, nunca he tenido un ticket. Quisiera que considere eso y no me ponga puntos a mi licencia. Voy a pagar la papeleta. Entonces él ordenó al policía y dijo, a ver, revise si es que él nunca ha tenido una infracción. Y ahí mismo, rapidísimo, en la computadora revisaron y sí, efectivamente nunca ha tenido una infracción. Muy bien ya, no le voy a poner los puntos, pero pague su ticket. Me fui para pagar el ticket y allí nomás a los días, para que usted vea cómo es el sistema, le cuento esto, para que vea cómo es el sistema ya. A los pocos días se me venció mi seguro del carro, lo que aquí le llaman el SOAT, pues allá es el seguro. Y me voy para renovar, yo pagaba $30 trimestral
o sea, $10 mensual, ¿no? A veces paga trimestral, pagaba $30 trimestral por mi seguro. Cubría todo el carro. Entonces, cuando yo llego, la señorita me pide la tarjeta de propiedad y comienza a revisar y me dice, ¿usted ha tenido una infracción hace poco? Me dice. Sí, le digo, me han puesto un ticket por alta velocidad. Uy, me dice, y es grave, no lo puedo asegurar, me dice. ¿Pero por qué no me puede asegurar? No, porque es grave. Usted está considerado como un chofer de alto riesgo. Y por lo tanto aquí hay dos cosas. Una, nosotros no lo vamos a asegurar porque esta agencia aseguradora a los que son de alto riesgo no los asegura. Y dos, que para que lo aseguren en cualquier otra agencia, por lo menos le va a costar $200 trimestral. Y esto es, no lo sé. Entonces le digo, ¿y dónde puedo ir? Me dice, hay una aseguradora en tal lugar, a ver, de repente ahí le pueden asegurar su carro. Me voy a la aseguradora y efectivamente me dice el hombre, sí, es verdad que es complicado, no lo van a asegurar. Nosotros sí podemos asegurarlo, pero le va a costar $180 trimestral. Pero tanto, sí. Y no solamente eso, usted va a tener que pasar una escuela de una semana para conductores de alto riesgo, va a tener que pasar la escuela por una semana y traerme el ticket, el formulario que usted ha pasado esa escuela para poder asegurarlo, porque si no, sin eso tampoco lo puedo asegurar. Y tuve que matricularme en una escuela donde daban charlas para choferes de alto riesgo, le ponían videos de accidentes y de cosas que los choferes imprudentes cometían. Y una semana recibiendo la charla, la exhortación y un montón de cosas para que me dieran, y no podía faltar ni un día. Y me dieron mi certificado y con ese certificado pude asegurar a ese alto precio, de lo contrario no me aseguraba. Entonces, yo me preguntaba muchas veces que sería un sistema maravilloso en el Perú, donde si hubiera ese sistema que es a través de la aseguradora, que castigan prácticamente al imprudente, eso frenaría mucho, porque ya no podría asegurar el carro. El problema es el material humano que tenemos, ¿no? Que es muy corrupto. Ese es el problema acá en el Perú. Funciona en los países desarrollados porque allá cumplen la ley, pero acá es complicadísimo. Sin embargo, a través de una buena supervisión y un buen sistema se logra. Lo que quiero decir, hermanos, es cómo la mala forma de pensar y de accionar genera muerte, genera ruina, hay gente que no sabe manejar y le dan una licencia. Por eso es que hay gente que se mete y ¡plan! ¡Pum! No saben manejar. Si es una doble vía que están yendo dos carros en una línea y en la otra, y se supone que la línea izquierda es para mayor velocidad y los que van más despacio pues se ponen a su derecha. Pero no, van despacito al lado izquierdo y no dejan pasar a nadie porque no saben manejar, porque no conocen cuáles son los procedimientos legales en las rutas. Entonces ellos creen que es así como se maneja, pero no saben. Y eso produce accidentes. Porque así como la alta velocidad produce accidentes, la baja velocidad en un carril de alta velocidad produce accidentes igual. Porque el que viene detrás viene embalado y de repente se encuentra con este y no tiene tiempo. O de lo contrario se quiere desviar y hay otro carro y ya se produjo el accidente. Porque uno va a una velocidad que no es. Entonces, estas cosas las digo porque todo esto es un fenómeno, es una deformación que tenemos y que genera muerte, genera accidentes, genera violencia. Por eso usted ve que los conductores están llenos de violencia. Los conductores le meten el carro, los conductores te dicen hasta el mal que vas a morir, te mentan la madre, un montón de cosas.
o te frenan a propósito de golpe para que tú los choques por detrás. O sea, hay una violencia en el alma, en el corazón, ¿no? En el peatón igual. El peatón está caminando y de repente, ¡pum!, te chocas con alguien y ¡ay, qué te pasa! ¡Ay! Se arma una pelea por un choque que fue tal vez sin quererlo, o porque están mirando su celular y no ven. Entonces, la violencia está en el corazón. Ahí está la gente. La gente pelea en los mercados por cualquier tontería. Pelean por esto, pelean por... Hay peleas por donde quiera. Insatisfacción, la gente está amargada. La gente está estresada a causa de la corrupción, a causa de la violencia. Están estresados. Y están también temerosos de sus hijos. No llega mi hijo, ya él salió del trabajo. No llega mi hija, salió del estudio y no llega. Son ya las 7 de la noche, ella a las 6 acostumbra a llegar. Y ya son las 7 y no llega. ¿Qué le habrá pasado? Le llamo al celular y no me contesta. O sea, hay una psicosis, una zozobra, un temor. De repente algo le pasa, ten cuidado, que mira, si te roban no hagas nada, quédate tranquilo. Que al final se recupera lo material. Hay consejos así, porque ya uno no sabe si lo van a matar o no. En cualquier momento lo pueden matar a uno. ¿Por qué? Porque la mente está dañada. Porque esa es la forma de vida de la gente. Ahorita mismo los distritos de Lima, de La Victoria, de San Juan del Lurigancho, del Agustino, se han levantado contra los venezolanos. Hay una guerra tremenda, hermano. Por videos se dicen su vida, se dicen que se van a matar, que vamos a matar a los mototaxistas, que vamos a matar a este, que vamos a matar a todos. Hablan de muerte, o sea, hay una violencia incontrolable. Incendian motos, mototaxis, incendian todo. Golpean, apalean. Ahora lo único que falta es que mueran. Han matado a una familia de una pareja, de un matrimonio de trabajadores sanos con sus hijos que no tienen nada que ver con la delincuencia. Los han quemado. Y eso ha generado una violencia terrible en ese distrito. Y la gente está enardecida. Eso pasó, hermano, en los días de Noé. Dice aquí donde hemos leído, en capítulo 6 de Génesis, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, como la está viendo ahora. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios estaba indignado ver cómo moría tanta gente, cómo masacraban, cómo violaban, cómo abusaban del más débil. Dios lo ve. Nosotros vemos lo poco que podemos ver, pero Dios lo ve todo y los ve a todos. Y ve la violencia en su mayor estado de maldad. Dios lo observa. Y es como un hedor que subiera a la presencia de Dios. Y ahora Dios espera que sus hijos, los cristianos, los que venimos al templo, seamos gente de paz, que seamos gente pacífica, pero también en las iglesias estamos llenos de violencia. Hay violencia, hay odio, un odio muy grande contra los semejantes, contra otras iglesias, contra otros pastores, contra otros creyentes. Una guerra entre creyentes. Una pelea, se dicen de todo por internet, creyentes hablando de otros creyentes, pastores hablando de otros pastores, y se dicen su vida. ¿Y todo eso qué es? Violencia. Violencia dentro del pueblo de Dios. De un pueblo que se supone están llenos del amor de Dios, se supone que son pacíficos, como dijo el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos tendrán la tierra por heredad.
Bendito sea el nombre del Señor. Y no hay que confundir la violencia sacada de un corazón violento a una víctima que se defiende de la violencia. Porque usted defiende su hogar, usted defiende su honor, usted defiende sus cosas, usted defiende lo que entiende le ha sido quitado. Y eso no es violencia en usted, eso es un acto de defensa. Y acude a las autoridades buscando justicia. Pero otra cosa es cuando usted actúa con violencia. Usted es el que origina la violencia, usted es el que promueve la violencia y agita a la gente contra otros, a maldecirlos, a que se mueran, a que esto, a que lo otro. Eso es violencia. Esa violencia no viene de Dios, porque dice la Biblia que la sabiduría que viene de Dios es pacífica, es amable, es de buen nombre, trae buenos frutos. Pero la sabiduría que es diabólica, la sabiduría que no viene de Dios, esa sabiduría está corrompida por los celos, por la violencia, dice. Porque donde hay celo, donde hay contención en el corazón, donde hay peleas, esa sabiduría no viene de lo alto. Esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica, dice el apóstol. Nosotros tenemos que tener cuidado. Cualquiera se puede enojar, cualquiera de nosotros, porque hasta nuestro Señor Jesucristo se enojó y se indignó, agarró un azote de cuerdas y echó fuera a los cambistas, volcó las mesas, tiró a los animales para esparcirlo del templo. Y él dijo: el celo de tu casa me consume, como decía la profecía. Entonces la indignación no se puede considerar como violencia, pero dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Es decir, tú no puedes estar todo el día enojado por ese tema. Tienes que calmarte y tienes que solucionarlo para que ya desaparezca el enojo. Porque enojado, molesto todo el día, ya le permites entonces al rencor, le permites el odio, le permites ya la gritería, permites ya la cólera, permites la ira, ya se distorsionó todo. Porque tú te enojaste, está bien, te enojaste. Que ya te he dicho, mujer, que no me planches así, mira, me has hecho doble raya en el pantalón, ¿cuántas veces te lo he explicado? Te enojaste por eso. Te enojaste con el hijo porque el hijo no hizo las tareas y te enojaste. Te enojaste con el marido porque el marido no compró ni trajo lo que tú le habías pedido que trajera y no lo hizo, el irresponsable, entonces te molestaste. Pero ese enojo no puede durar todo el día. Tienes que cortar con eso. Esa es la enseñanza que Dios nos da. Pero si guardamos nosotros la cólera, guardamos la ira, guardamos el enojo y comenzamos, en el momento de discutir, comenzamos a lanzar palabras ofensivas, hirientes, a mentarle la madre, a hablarle lisura y hablar, esas cosas son diabólicas. Esas cosas son diabólicas. Venga de quien venga, del hombre, de la mujer, venga del papá, del hijo, de quien venga. Así sea cristiano, así sea pastor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la Biblia, sino la que sea necesaria para la sana edificación. Entonces, dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Es decir, nuestras palabras tienen que ser amables, tienen que ser de tranquilidad para el oído de los demás. Nuestras palabras no pueden ser hirientes. No podemos lanzar una palabra ofensiva contra nadie, porque eso no está en nosotros. Nos podemos molestar y mire, el vocabulario español o castellano es muy rico para emplear palabras que no necesitas herir para corregir con palabras. Puedes emplear otra palabra edificante con la misma tonalidad de fuerza, de exhortación, mejor que hablar una lisura, una grosería.
Es que yo no conozco esas palabras, pastor. Pues las únicas que conoces son las malas. Así como aprendiste las malas, aprende también las buenas, pues. Desásnate un poco. Lee. Entra al internet, indaga. ¿Cuáles son las palabras amables? ¿Qué palabras debo de emplear? Búscalas. Y te vas a sorprender de la cantidad de frases y de palabras que se encuentran para uno poder hablar mejor y lanzar un vocabulario que no sea hiriente, que no sea dañino, porque eso produce violencia. Por eso dice, cuando habla de que los padres castigan, dice, y no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, dice. Pero no los exasperes, no cometas abuso con ellos. No les digas, eres un idiota, un tonto, ha salido a tu madre y que no sé cuánto. O sea, no tienes que decirle eso. ¿Por qué insultarlo? Enséñale y dile, esto está mal por esto y por esto, hijo. Pues no tienes que insultarlo, porque eso los exaspera. Eso a ellos los llena de rencor. Te escuchan hablar así cualquier persona, hermano. Si alguien te dijera que eres un idiota, ¿no te vas a ofender? Te ofendes. Bueno, está bien que me digas, pero no me trates de idiota. No me digas que soy un imbécil. Háblame bonito. Me estás faltando el respeto. Entonces, habiendo tantas palabras, me empleas las que tú conoces. Las únicas que conoces, con las cuales te defiendes. No. Por eso la palabra de Dios dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que tengamos un vocabulario adecuado, correcto. Por muy molesto que estés, tranquilízate. Nos podemos molestar, yo me molesto. Yo soy el pastor y yo me molesto muchas veces. Prefiero quedarme callado. O me voy, busco un lugar hasta que se me pase, que me despejo y ya, normal, todo normal. Ya no pasó nada. Pero en ese momento estoy indignado. Entonces, en ese momento yo tengo que buscar sosegarme. Porque si en ese momento yo exploto, yo comienzo, voy a dañar personas. Voy a ofender. Como dice el apóstol Santiago, el que no ofende con su lengua, ese es varón perfecto, dice. Y yo no me considero perfecto. Entonces, yo tengo que evitar una reacción que no sea buena y mejor me escondo, mejor me voy, mejor busco un ambiente que me sosiegue, que me tranquilice. Una vez que ya estoy tranquilo, ya pienso mejor, ya. De lo contrario, no podría controlarme. Entonces tengo que tener conocimiento de mi propia persona, de mi propio carácter y saber qué cosa es lo que me tranquiliza y aplicarlo a mi vida, porque si no lo aplico voy a caer entonces en el descontrol. No quiero descontrolarme. No quiero, una, porque soy pastor, dos, porque no me gusta, como humano que soy, no me gusta descontrolarme me rebaja, descontrolarme me quita años de experiencia, porque lo tiro al tacho de la basura. Mi conducta hace que tire al tacho de la basura todo lo que enseño y todo lo que soy. Entonces no puedo descontrolarme, tengo que controlarme, tengo que buscar la manera de autodisciplinarme a mí mismo y reconocer mis errores. Tengo que reconocerlos. Cuando una persona reconoce sus errores, muchas veces no necesita ni pedir perdón. Un abrazo fuerte, lleno de afecto, de cariño, muestran que estás reconociendo tus errores. Si tú has ofendido a alguien y le das un abrazo y le aprietas y lo mantienes con cariño, esa persona se da cuenta
que tú has reflexionado. Y si le añades, discúlpame, perdóname, ya pues, le pusiste la cereza al pastel y mejor todavía. Pero uno tiene que aprender a controlarse. ¿Quién de ustedes no se ha descontrolado en un momento, en algún momento, por cualquier razón? En cualquier circunstancia nos hemos descontrolado. ¿Y sabe por qué? Porque aunque parezca increíble, ese ambiente de violencia que nos rodea en la sociedad, en el ambiente, nos altera. Andamos alterados, andamos a la defensiva. Si alguien se nos acerca, hacemos un paso para atrás, ¿no? O sea, no le tenemos confianza a nadie. ¿Con qué intenciones viene, no? ¿Qué cosa quiere? Entonces estamos a la defensiva, no miramos para todas partes. Dice, cálmese, tranquilo, solamente quiero saber dónde queda tal dirección. Usted está con una cara así de pocos amigos. Pero es el reflejo de una sociedad que vive atemorizada y con la guardia puesta por la violencia que nos rodea, hermano. Es difícil no entrar en el remolino de la violencia, es muy difícil. Todos somos arrastrados de alguna u otra forma y podemos perder los papeles. Y cuando eso pasa, luego nos sentimos mal. Luego nos sentimos mal y decimos, no debí haber hecho eso. No debí haber hablado así, no debí. Y te sientes mal. Pero ya está hecho. Ese es el problema. Eso de que no debí ya es tiempo pasado. Por eso, amados hermanos, todo hombre sea tardo, dice, para airarse. Sea pronto para oír, tardo para airarse. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y concluyo diciendo lo que dijo el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos sobre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Y ardéis de envidia, dice. Entonces, la ambición, la envidia, el deseo de querer ganar hace que la gente entre en un estado de abuso, de injusticia y genera la violencia. Genera la violencia. Por eso los padres son ahora los que se callan. Cuando ven a sus hijos molestos, prefieren los padres ya no decir nada ya. Porque si le dicen algo, se pone peor ese hijo, esa hija. Ya están jóvenes, ya están grandes, no se les puede decir nada. Si usted le quiere corregir, se le vienen encima. Por eso los padres han optado, mejor ya yo me quedo callado, ya no quiero tener problemas. Ya no puedo, ya, es por demás. Esa muchacha no entiende, ese hombre no entiende. ¿No? Es un animal, no entiende, ya perdió el razonamiento. Entonces los padres, ya hijo, ya está bien, ya se quedan callados nomás. Y es triste eso, es un cuadro triste. A veces delante de terceras personas, gente extraña, hay ese tipo de acciones y la gente está mirando y dice, uy, qué mala. Qué mal. A veces alguien se atreve a decirle, te me caíste, hermano. Yo tenía un concepto bueno de ti, pero ver cómo tú le hablas a tu papá, cómo le hablas a tu mamá, a tu hermano, cómo lo has humillado, che, que te me caíste. No esperaba eso de ti. No, que tú no sabes, que tú no te metas, que ya está alterado. Entonces ya a guardar distancia. Bendito el Señor. ¿Cómo podemos nosotros evitar la violencia, hermano? Llenémonos del Señor. Hay que orar para no caer en tentación. Hay que orar para que nuestro espíritu esté amable, para que nuestra carne esté controlada por el Espíritu Santo. Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que venir a los cultos. No es quedarse en casa, como muchos que están mirando, es venir aquí a los cultos, adorar a Dios,
a reconocer al Dios de la vida, al que te ha dado la vida. Bendito el nombre del Señor. Es que, pastor, no he podido porque el trabajo, porque esto, porque mire que tuve una urgencia. O sea, le das prioridad a cualquier cosa. ¿Y qué es entonces venir al templo para ti? Algo insignificante, por eso no tiene prioridad. Todo el día le ha dado prioridad al trabajo, todo el día le ha dado prioridad a las personas, todo el día le ha dado prioridad a los perros, todo el día le ha dado prioridad a todo el mundo. Y a Dios no tengo tiempo. Me ganó la hora. Mientras me cambio, ya no llego. Pero si fuera que el jefe o alguien o un amigo o a cualquier persona te dice, oye, a tal hora debes venir porque tenemos que hacer esto, hasta sin bañarte te vas. Pero como es el templo, eres indiferente y por eso estás lleno de violencia. Por eso estás mal espiritualmente. No aprendes. Estás descontrolado, descontrolada. Por eso, mis hermanos, lo espiritual calma lo carnal. Lo espiritual nos ayuda tremendamente, nos ayuda tremendamente. Busca un lugar en tu casa donde puedas orar sin que nadie te moleste. Yo por lo que vivo solo estoy contentísimo, pero hay quienes no pueden. Están llenos de familia y siempre hay gente en su casa y no tienen tiempo para orar. No tienen tiempo, no pueden. No. Se necesita una soledad, se necesita una privacidad para orar. Donde uno pueda quebrantarse, donde uno pueda llorar, gritar, donde uno pueda decirle a Dios muchas cosas. Se necesita una privacidad. Busca tu privacidad, búscala. Y una vez que la encuentres, que todo el mundo sepa que ese lugar estás tú y que nadie puede estar ahí. Porque estás con Dios en ese momento. Hay gente que a las 3 en punto de la tarde se van a dormir. Porque es costumbre dormir en la tarde. 3, 4 de la tarde roncando en un sillón o en su cama. Imagínate 3 o 4 de la tarde de rodillas orando. Qué maravilloso sería. Cuando termines de roncar en tu cama, te vas a levantar alterado, lleno de tantas cosas. Pero cuando tú te levantas de las rodillas, después de haber orado, eres otra persona. Eres otra persona. ¡Gloria a Dios! Entrégale tu corazón al Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor ayude al Perú a salir de esta crisis de violencia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí donde estás. Y si hay alguien que quiera que yo ore por usted, para que el Señor traiga bendición a su vida, para que el Señor traiga perdón, para que el Señor limpie su corazón, entonces levante su mano y póngase de pie ahí donde está si usted desea la oración. Y yo haré una oración por usted. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos. Póngase de pie ahí donde está en su sitio. Voy a orar por usted. Voy a pedir a Dios por usted. Dios te bendiga. Gloria al Señor. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. El Señor es perdonador. El Señor te perdona y olvida. No es que Dios está recordando, no. Él te perdona hoy y olvida todo lo que tú hayas hecho. Así es maravilloso nuestro Dios. Voy a orar por usted. Cierre sus ojos. Padre, mire estas vidas que están de pie. Todos ellos, Señor, han escuchado tu palabra esta noche. Ellos reconocen su necesidad espiritual. Reconocen que han fallado. Reconocen que en algún momento se han descontrolado, han actuado mal. Señor, ¿qué hombre hay que no actúe mal en algún momento? Pero tú eres un Dios bueno, que nos exhortas a través de tu palabra, que nos edificas, que nos muestras cómo son el resultado de las cosas.
y que una de las cosas que tú aborreces es la violencia, Señor. Perdona cualquier acto descomedido, cualquier acto alterado, fuera de lugar que ellos hayan cometido. Perdónales, Señor, lávalos con tu sangre, límpialos de todo pecado, santifícalos, haz de ellos nuevas criaturas, Señor. Transforma sus vidas, bendícelos, a que ellos puedan ser personas que te honren a ti, que te agraden a ti, para que sean benditos, para que tú, Señor, los bendigas en su entrar y en su salir, para que sean prosperados en todas las cosas, Señor. Y si alguno está enfermo, sana su cuerpo, quita sus dolencias, sánalos ahí donde están, de cualquier enfermedad que tengan, libértalos en el nombre de Jesús, a que ellos sean totalmente libres de la enfermedad, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Toda la iglesia se pone de pie y levanta sus manos y le da gloria a Dios, le da gracias a Dios, y dígale: Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por el perdón de mis pecados, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo.